Buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta nueva videoexposición. En este caso vamos a hablar sobre el tema de administración de entrada y salida del sistema operativo. Mi nombre es Paulo Aaron Lerma Solís, soy un estudiante del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana. Actualmente me encuentro cursando mi cuarto semestre en la carrera de Ingeniería en Informática. Este tema es perteneciente a la cuarta unidad, que es la de administración de entrada y salida. Y obviamente dicho tema y dicha unidad es perteneciente a la materia de sistemas operativos 1. La materia es impartida por la maestra Norma Isela Sánchez Zapata. Bueno, para comenzar comencemos con un poquito de la introducción. Una de las principales o fundamentales funciones de un sistema operativo es la que consiste en controlar o poder controlar todos los dispositivos de entrada y salida de la computadora. Ello se debe enviar ciertos comandos a los dispositivos de entrada y salida. Después de ello será atrapar interrupciones y manejo de errores, como quieran interpretarlo. Bien, lo que se debe de hacer es proporcionar una interfaz que sea sencilla para el usuario y fácil de usar, obviamente, entre los dispositivos y el resto del sistema. A medida de lo posible, dicha interfaz deberá ser la misma para todos los dispositivos, independientemente de los dispositivos que sean de entrada o salida. El código de entrada y salida lo que hace es representar una cierta porción o fracción, como lo menciona aquí, importante del sistema operativo total. La forma en que se administra la entrada y salida es el tema de este capítulo, como lo mencioné al principio. Computación, informática, como quieran denominarle, entrada y salida también es abreviada como ES o IO. Estas últimas IO son de la traducción o el idioma original, por decirlo así, de input y output, o sea, entrada y salida. Es la colección de interfaces que usan en distintas unidades funcionales o subsistemas, en este caso, de un sistema de procesamiento de información, también para poder comunicarse unos con otras, o las señales o información, en este caso, enviadas a través de dichas interfaces. Bueno, una vez entendido esto, vamos a empezar un poquito con el tema general, que es la administración de entrada y salida. Y para empezar, vamos a mencionar algunos conceptos básicos de entrada y salida. Más que nada, el sistema de entrada y salida es la parte por la cual el sistema operativo se encarga o es encargada de la administración de los dispositivos de entrada y salida, obviamente como lo menciona el propio tema o concepto, se puede decir. Tanto la propia transferencia entre los diversos niveles de memoria, se puede decir, como la comunicación entre los mismos periféricos de entrada y salida. Este sistema lo que hace es darnos un medio para que los archivos sean tratados, y al igual que los dispositivos, de una manera más uniforme o pareja. De esta forma se actúa como una cierta interfaz como entre cada usuario y los dispositivos de entrada y salida, que vayan a ser manipulados o manejados por órdenes de alto nivel en el propio sistema. El sistema operativo lo que debe hacer es controlar el funcionamiento de todos los dispositivos de entrada y salida, en general de todos, sin importar de qué tipo sean, para poder alcanzar los siguientes objetivos. El primero de ellos será facilitar el manejo de los dispositivos periféricos. Para esto lo que se debe de hacer es que la interfaz entre los diferentes dispositivos y el resto del sistema sea sencilla y fácil de usar. Optimización de entrada y salida del sistema. Esto lo que hará es proporcionar los mecanismos necesarios para que el momento de prestaciones sea, pues, obviamente donde lo requiera o donde vea que es necesario. También el objetivo sería proporcionar dispositivos virtuales los cuales nos permitan, nos den la oportunidad de conectar cualquier tipo de dispositivos físicos sin que sean necesarios de remodelar el sistema de entrada y salida del sistema operativo, obviamente. Y también nos permite una conexión de dispositivos que son nuevos de entrada y salida. De esta forma lo que se hace es solventar de cierta forma automatizada, se puede decir, su propia instalación usando mecanismos del tipo plug and play. En este caso, pues hay muchos en realidad, por ejemplo los famosos teclados mecánicos, o en general hay unos que solamente conectándolos no necesitan ningún controlador o device driver, al igual que los mouse o muchos otros dispositivos. El tema, segundo se puede decir, que sería el 4.1, que son dispositivos y manejadores de dispositivos o device drivers.
Bueno, los manejadores de dispositivos es todo el código que depende de que los dispositivos puedan aparecer en los propios manejadores de los dispositivos. En este caso, como lo pueden observar en esta pequeña imagen, es la que muestra un esquema a manera general o global de los manejadores de dispositivos. Cuáles empezarían como con la propia interacción con el hardware, se podría decir. Este caso, viéndolo de forma descendente, tendremos los procesos del usuario, también de cierta forma la independencia entre los dispositivos, también obviamente los manejadores de dispositivos, también los manejadores de interrupciones y el hardware, que es como una pequeña interacción entre todos. Bueno, también a su vez cada controlador tiene o posee uno o más registros de los dispositivos. De cierta forma, esos códigos, o lo que hacen los controladores con esos códigos, es que se usan para darle los comandos obviamente al dispositivo o al sistema. Los manejadores de dichos dispositivos lo que hacen es que le dan estos comandos mencionados anteriormente y verifican que su ejecución sea adecuada. También lo que hacen es aceptar las solicitudes abstractas que el propio software o sistema operativo, independiente del dispositivo obviamente, y también lo que hacen es verificar que la ejecución de dichas solicitudes se haya hecho de manera correcta. Las solicitudes de entrada y salida, en este caso por ejemplo para un disco, se deben de traducir en términos abstractos, como lo menciona, o en términos más concretos. Y en este caso lo que va a hacer el manejador de dispositivo es que tiene que estimar el lugar al cual donde se encuentra en realidad ese bloque que solicitó. También lo que hace es verificar si el motor de la unidad funciona, en este caso el lector del disco, y también de cierta forma verifica si el brazo está colocado en el cilindro adecuado, entre muchas otras funciones, ¿verdad? Y también de cierta forma, aquí como para resumir, debes decidir cuáles son las operaciones necesarias para que el controlador y este mismo pueda dar su orden. Bueno, también lo que hace es que envía los comandos al controlador de manera que al escribir en los registros del dispositivo del mismo. También frecuentemente el manejador lo que hace, el manejador de dispositivos, para complementarlo más, lo que hace es bloquear hasta que el mismo controlador realice un cierto trabajo que se le asignó y de una interrupción lo libera de este mismo bloqueo. También al finalizar dicha operación se debe verificar los errores, que no haya ninguno, o si hay, corregirlos, ¿verdad? En este caso, si todo está ok, como lo menciona aquí, o todo está bien, lo que hará es transferir los datos al software independiente del propio dispositivo. Después de ello, regresará dicha información de estado sobre los errores a quien lo llama, y obviamente empezará con otra solicitud pendiente o se quedaría en espera si llega a haber errores. Bueno, la labor de un manejador de dispositivo o device driver es la siguiente. Si al recibir dicha solicitud el manejador está ocupado con otra solicitud, agregará la nueva solicitud obviamente a una cola de solicitudes pendientes. En este caso es como se puede observar en esta pequeña imagen o en este pequeño esquema de los manejadores de dispositivos. En el caso, como pueden ver, el primero está libre, el segundo y el tercero está ocupado y los últimos dos están libres. En este caso, en los dos intermedios que están ocupados se mandarían, y lo que sería en este caso, como lo menciona la operación, será la lectura de los archivos y de datos de texto, obviamente, en el primero, ¿verdad? Después lo que sería es que la siguiente operación sería la escritura dentro del mismo archivo, dependiendo del tipo de archivo que sea, ¿verdad? Obviamente retrasando la otra solicitud. Bueno, el siguiente tema es el 4.2, que son mecanismos y funciones de los manejadores de dispositivos. Bueno, los mecanismos y funciones de los manejadores de dispositivos más que nada son las funciones generalmente realizadas por el software independiente del dispositivo. Lo que hacen es, incluidos son que la interfaz uniforme para los manejadores de dispositivos. También en ellos incluyen los nombres de los dispositivos, la protección del mismo dispositivo. También lo que hace es proporcionar un tamaño de bloque independiente del dispositivo. Son las funciones generalmente que realizan los software independientes.
También se usa el buffer, que más adelante verán una pequeña imagen. Se asigna también un espacio en los dispositivos por bloques, como se mencionó anteriormente. También se asigna y se libera también de los dispositivos que estén en un uso exclusivo, por decirse. Y también informa de los errores, como también se mencionó anteriormente. Estas son como de las principales no operaciones, pero procesos que hace, que es el buffering o el buffer. Temas también los vimos ya anteriormente. Bueno, algunas de las funciones básicas del software independiente del mismo dispositivo son que se efectúan las funciones de entrada y salida más comunes a todos los dispositivos. También lo que hacen es proporcionar una interfaz que sea más uniforme al software o al nivel del usuario. También el software independiente lo que hace es asociar los nombres simbólicos de cada dispositivo con el nombre que es adecuado. Por ejemplo, un nombre de dispositivo determina la única manera, por decir, el nodo I, que más adelante les voy a enseñar una pequeña imagen de un archivo especial. En este caso, el nodo I lo que hace es que contiene el número principal del dispositivo. Lo que hace más bien para usarlo es poder localizar el manejador del dispositivo apropiado. Después, el nodo I también contiene el número secundario del dispositivo. Lo que hace es transferir como parámetro al propio manejador para determinar la unidad por leer o escribir, dependiendo de la operación que se vaya a realizar. Cuando el software independiente del dispositivo lo que debe hacer también es ocultar los niveles superiores de los diferentes tamaños del sector en los distintos discos que haya. También proporciona un tamaño uniforme de los mismos bloques, como se mencionó anteriormente. En este caso, por ejemplo, lo que hace es considerar varios sectores físicos como un solo bloque lógico. Bueno, este es un pequeño esquemita donde viene lo anteriormente mencionado del nodo I. Son los diferentes bloques que contiene, más también un archivo dentro del mismo, y a su vez los diferentes nodos que contiene bloques que contiene dicho archivo. El tema sería la estructura de datos para el manejo del propio dispositivo. Más que nada hay que entender primero qué es una estructura. En cuanto a los sistemas operativos, obviamente, los actuales son grandes y complejos. Estos tienen o poseen una ingeniería correcta para su fácil actualización, como lo hemos visto, aunque a veces fallan, ¿verdad? Y para que puedan cumplir su función de manera correcta. La estructura es generalmente modular, como lo vimos como lo vimos en este pequeño esquemita que va por bloques o módulos, se pueden decir. Y cada módulo lo que hace es cumplir una función determinada e interactuar con los con los demás módulos, obviamente, ¿verdad? Bueno, eso es un pequeño como organización. En este caso, la estructura del bloque del kernel. No, también dentro de esos mismos hay diferentes estructuras. En este caso estaremos hablando de la estructura simple, que como podemos recordar en los sistemas de MS2 es sin duda más o menos el mejor sistema operativo, se puede decir, para las microcomputadoras. Mas sin embargo, sus propias interfaces y los niveles de funcionalidad no están bien definidos. Los programas de del propio MS2, los programas de aplicación más bien pueden acceder a operaciones básicas de entrada y salida, como he mencionado, para escribir directamente en pantalla o en discos. Este libre acceso de cierta forma hace que el propio sistema sea vulnerable, ya que un programa de aplicación puede eliminar por completo todo un disco rígido por alguna falla o algún error que surja a lo largo de una operación. Además, este sistema lo que tiene es que está muy limitado al hardware sobre el que pueda correr, aunque esto ya es viejísimo, ¿verdad? Otra estructura simple también la que utiliza la versión original de Unix, que consiste obviamente en dos partes separadas, que es el kernel y los programas del sistema, como se mencionó anteriormente, no directo pero se mencionó, y lo que por ejemplo el kernel fue posteriormente separado en manejadores de dispositivos o drivers, mejor dicho,
y una serie de interfaces. El kernel lo que hace es darle al sistema de archivos la programación del CPU y el propio administrador de memoria y otras funciones que hacen que el sistema operativo responda a las llamadas del sistema enunciadas anteriormente, como una pequeña imagen de la interacción entre el kernel y el software, obviamente. Bueno, otra sería la estructura por capas o layers, que lo vimos en el tema. En este se menciona que las nuevas versiones de Unix se diseñaron para un hardware o piezas más avanzadas. Para dar mayor soporte también al propio hardware, los sistemas operativos dividieron en sus secciones el propio sistema. Ahora los sistemas operativos tienen un mayor control sobre el propio hardware y las aplicaciones que se ejecuten sobre este mismo. La modularización de un sistema se puede presentar de distintas formas. La que es mayormente empleada es la de capas, la cual consiste en dividir al sistema operativo, en este caso, en un determinado cierto número de capas. La capa de menor nivel es la del hardware y la mayor nivel es la de interfaz con el usuario, obviamente que es quien maneja, se puede decirlo, y viene representado en esta pequeña imagen. Hasta arriba sería la interfaz del usuario, después en la intermedia quedaría el driver y en el centro el kernel. Bueno, una de las principales ventajas es que cada capa cumple con una serie de funciones y servicios dadas o brindadas por las demás capas. Lo que nos permite es tener una mejor organización del sistema operativo y una mayor depuración o mejor depuración de este mismo. También cada capa se implementa solo utilizando o empleando las operaciones provistas por la capa de nivel inferior, o sea, la anterior. Una capa no necesita saber cómo implementar dichas funciones, solo lo que necesita saber es las operaciones que va a realizar. Bueno, este último sería el de operaciones de entrada y salida. Dentro de esos están las funciones. Ese mismo sería que señalan que debe realizar una computadora o un equipo para ejecutar trabajos de entrada y salida, y obviamente son dentro de estas pequeñas funciones que son el direccionamiento o selección del dispositivo que debe llevarse a cabo en la operación de entrada y salida. También la transferencia de los datos entre el procesador y el dispositivo, o sea, en uno o en otro sentido. También la sincronización y coordinación de dichas operaciones que se realizan. Bueno, en la anterior función, en la última función, es necesaria debido a que la diferencia entre las distintas velocidades de los dispositivos y el CPU y a la independencia de cierta forma que debe existir entre los periféricos y la CPU. Por ejemplo, cuando se tienen diferentes relojes, ¿verdad? También se define una transferencia elemental de cierta forma, cuando transferencia elemental de información, como la transmisión de una sola unidad de información, que normalmente se manejan por un byte o por bytes, entre el mismo procesador y el periférico o de manera viceversa. Para poder hacer una transferencia elemental de información se deben de seguir las siguientes funciones, que son el establecer una comunicación física entre el procesador y el periférico para una transmisión de unidad de información. También el control de periféricos, el cual se incluye en operaciones como la prueba y modificación del estado del propio periférico o dispositivo. Para realizar dichas funciones, lo que debe hacer el CPU es gestionar las líneas de control necesarias. También se define como una operación de entrada y salida al conjunto de acciones que son necesarias para la transferencia de un cierto conjunto de datos, lo que quiere decir que es una transferencia completa de datos. También aquí, como lo recalca, pues la realización de una operación de entrada y salida se deben de efectuar las siguientes funciones: el recuento de las unidades de información transferidas, que obviamente se mencionó que son por bytes, para conocer el fin de la operación, o sea, que va a cumplir esa operación mandada. También la sincronización de velocidad entre el CPU y los periféricos o demás dispositivos. También detectar los errores, que incluso puede llegar a corregirlos mediante el empleo de ciertos códigos necesarios. Más que nada son los bits de prioridad o códigos de redundancia cíclica, por mencionar algunos, ¿verdad?
Bueno, también el almacenamiento temporal de la información, que esto lo que hace es hacer más eficiente o eficientar el uso de un buffer temporal específico para obviamente ciertas operaciones de entrada y salida que usen el área de datos del programa. También lo que hace es como la conversión de códigos o conversión de serie para ellos, etcétera. Como esta imagen es como un poquito de lo que interactuaría entre sí. Bueno, ya forma de concluir esta pequeña exposición, puedo dar en los dispositivos de entrada y salida son esenciales para la propia computadora, como lo hemos visto, o como lo estamos viendo actualmente, ¿verdad? Pero también hablando en cuanto a la necesidad, una mayor necesidad, los más importantes yo consideré que son los device drivers, o los llamados controladores de manejar ese dispositivos, que lo que hacen es que ayudan a ejercer las funciones de la computadora, y sin estos muchas cosas no funcionarían. Por ejemplo, conectar algo simplemente no sabría qué hacer, o X o Y razón, ¿verdad? Obviamente por eso son los controladores. Actualmente ya, bueno, si en este caso tu periférico necesita algún controlador, ya el sistema operativo detecta. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy usando un mouse, el cual sí necesita un software para funcionar, no necesariamente, pero o sea, para controlar ciertos atajos necesito un software, y lo que detecté cuando yo recién lo instalé es que el propio sistema operativo ya me marcó que instalara los controladores del dispositivo. Bueno, esto sería todo ya por esta video exposición, espero les haya agradado, espero haber resumido de cierta forma los temas porque la verdad sí eran muy extensos, y pues obviamente reiterándoles cualquier consejo o críticas bien recibidas siempre es para mejorar, y pues sin nada más que agregar, que tengan un excelente día. Las referencias, aquí están todas las referencias o páginas donde yo, documentos también, donde yo saqué la información de esta pequeña exposición. Bueno, y ahora sí, sería todo, nos vemos.